Buenas noches, mis desesperados. Soy Sofía y les doy la bienvenida a su canal, La Barca del Pescador. El día de hoy tenemos un tema que en realidad es un tema dentro de un tema mayor. Ahorita espero que puedan comprenderme. Pido a Yahweh que me dé sabiduría para poderlo explicar. Este tema yo lo viví. En realidad hoy escuché una frase de que no se puede enseñar nada que uno no haya vivido. Y es muy cierta. Este tema yo lo viví y a mí me ayudó para comprender un tema mayor. Primero explicaremos la predestinación versus libre albedrío. Existe en la actualidad mucha controversia entre las personas espirituales en cuanto a si existe la predestinación o tenemos libre albedrío, si tenemos un destino marcado y controlado por Yahweh o si tenemos libertad de elección. Obviamente vivimos en un mundo donde la elección es tan importante, nos dan opciones y creemos que estamos eligiendo, aunque a veces no es así, pero el poder elegir es muy, pero muy importante para todos nosotros. Por eso algunas personas rechazan y no aceptan la doctrina de la predestinación. Por otro lado, los que son predestinados o los que somos, nos consideramos predestinados, tendemos a creer que el Señor pues no quería prescindir de nosotros y hay muchas situaciones ahí de ego, ¿verdad? Que pensamos que somos demasiado especiales y que el Señor no quiso, no quiso darse que el Señor no quiso pues correr el riesgo de quedarse sin nosotros. Qué barbaridad, ¿verdad? Que pensemos a veces así. Es el ego realmente en nosotros, cosa que no debería de ser. Hoy trataré de explicar un poquito sobre lo que es la predestinación y el libre albedrío. Como les decía, yo solía pensar que solo existía la predestinación, que el que estaba predestinado, ese era salvo o iba a ser salvo en algún momento, y el que no estaba predestinado pues no tenía mayor esperanza, cosa que pues visto desde ese punto podríamos decir que es cierto. Vamos a leer un versículo, ¿verdad?, de la Biblia, uno de mis favoritos. Dice, está en Romanos 8. Empecemos por el versículo 28. Siempre en la versión Reina Valera. Dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué poderoso este versículo, hermanos. Yo lo reclamo, ¿verdad? Para mi vida. Reclámalo tú también para tu vida. Si Dios es contigo, ¿quién es contra ti? Por eso decimos que somos más que vencedores. Este versículo encierra lo que es la predestinación. Vemos vemos el orden en que va, que antes primero conoció en la preexistencia, esa existencia que nosotros vivimos antes de venir a este mundo. Entonces, a estos que él conoció, a estos también llamó y a estos justificó. O sea, fuimos llamados al servicio de Yahshua HaMashiach, de Cristo Jesús, y fuimos justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Ella es la que justifica, la que nos hace justos, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice también que a estos también glorificó. Juan 17,
versículo 20, les he dado la misma gloria. Aquí habla Yahshua HaMashiach, dice que nos ha dado la misma gloria que Abba Padre, que Yahweh le dio a él, ¿verdad? A Yahshua HaMashiach. Estamos leyendo la versión Dios habla hoy. Entonces aquí podemos ver pues la relación que tiene este versículo con el versículo de Romanos 8 que leímos, que a los que justificó a través de Jesucristo, a estos también glorificó. Bueno, esto es en cuanto a lo que es la predestinación. Como te decía, surgen muchos pleitos, a veces mucha controversia. em, Cada quien, de acuerdo con su experiencia, estará juzgando. Aquí podemos ver, pues, una foto de un cachorrito. Quería poner una foto de unos cachorritos peleando, pero dije, no vamos a poner animales, a violencia en animales, no vamos a patrocinar eso. Así que aquí está este cachorrito. Pero este cachorrito me va a servir para, pues, ejemplificar este punto. Por ejemplo, si una persona, tal vez en su infancia, la mordió un perro bravo, tuvo una mala experiencia, en el futuro esta persona estará pensando que todos los perros son malos, que los perros son bravos, que los perros hay que apartarse de ellos. Y una persona que haya tenido una linda experiencia con perritos en su infancia, en toda su vida, esta persona considerará que todos los perros son lindos, que los perros son amorosos, cariñosos y hasta cuando a uno lo lamen, ay, qué lindo, me está lamiendo mi chuchito bello. Muchas veces ustedes tal vez escuchan ladridos de perro durante las grabaciones. Ya saben qué clase de persona soy yo en ese aspecto. Pero lo que quisiera decir con esto es que cada quien juzga por la experiencia que ha tenido. En mi caso, en lo personal, el Señor no me dio opción. El Señor en su misericordia me arrastró y no me aceptó un no como respuesta, ¿verdad? Probablemente si me hubiera dado la opción, yo seguiría en el mundo, ¿verdad? En las tinieblas, pero el Señor en su misericordia no me permitió elegir. Él me predestinó y Él puso todo de acuerdo con su plan y no me dio opción alguna. Por esa razón, yo a veces teníamos unas discusiones, ¿verdad? Este tipo de discusiones de las que les hablo, con hermanos que me hablaban del libre albedrío y me decían, pero ¿qué te pasa? Uno escoge seguir al Señor. Yo elegí seguir al Señor. Y yo decía, bueno, yo no lo elegí, el Señor a mí no me dio opción. Entonces teníamos esta controversia, ¿verdad? Mis hermanos me indicaban de que ellos habían tenido el libre albedrío, ellos habían decidido y también en ese lado hay ego metido, ¿verdad? Porque la gente que escoge, pues se cree la gran cosa porque escogió y los que no escogimos, pues nos creemos porque el Señor no nos dio opción. Definitivamente hay versículos en la Biblia que definitivamente apoyan el libre albedrío. Vamos a leerlo por aquí alguno. Está en Deuteronomio 30:19. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Este es Deuteronomio 30:19. Quisiera buscarlo en la versión que estamos estudiando. Deuteronomio 30:19, versión Reina Valera. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos claramente que Yahweh está poniendo al pueblo a decidir. Él pone delante de nosotros bendición o maldición y nos da pues las opciones. Pero fijémonos bien realmente que dice, escoge pues la vida. Él pone ante nosotros la opción, pero inmediatamente nos dice cuál debemos escoger. Prácticamente no nos está dando mucha opción aquí, ¿verdad? Él nos está diciendo lo lógico, ¿verdad? Que escojamos la vida, o sea, la bendición, o sea, obedecerle, seguir su mandamiento, creer en él, para que podamos vivir nosotros y nuestros descendientes. Aquí vemos entonces un ejemplo de dos cosas que podríamos considerar contradicción en la Biblia, porque por un lado, hemos demostrado en Romanos 8 que existe la predestinación y por otro lado, hemos demostrado también que existe la opción de elegir, que existe este libre albedrío. Y aquí es donde se acaba el pleito, en realidad, porque existen ambas cosas. Existen los predestinados y existen las personas que tienen libre albedrío. No hay ningún pleito. Unos somos predestinados, otros recibieron la opción de elegir. Y para que los predestinados no nos creamos la gran cosa, como les decía, un maestro de la palabra dijo una gran verdad, que a lo mejor Yahweh no nos quiso dar la opción de elegir porque sabía que íbamos a elegir mal, ¿verdad? Entonces, Él eligió por nosotros desde el principio de los cielos, mientras que los que tienen libre albedrío, pues gozan un poquito más de la confianza de Yahweh, porque tuvieron pues esa opción para elegir. Esto es algo así más broma, ¿verdad? Que otra cosa, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor sabe exactamente lo que va a suceder y tiene control de todo, pero sí existen las personas que son predestinadas y existen las personas que han recibido de Yahweh la libertad para elegir. De otra forma, también existen los predestinados para la perdición. Por ejemplo, Faraón, ya sabemos que es un ejemplo de predestinado para perdición. No significa esto que Yahweh sea injusto de ninguna manera. Algo hizo Faraón en la preexistencia para pues merecer el que el Señor haya decidido predestinarlo para perdición. Otro ejemplo, pues podríamos tener la figura del anticristo, ¿verdad? Un hermano me decía, bueno, y el anticristo, qué destino el que le tocó, ¿no? Sintiendo así como que un poco de pesar por el anticristo, por lo que le espera. Sin embargo, algo hizo esta persona en la preexistencia que le mereció pues ese honor, entre comillas, ¿verdad? De ser seleccionado para una perdición irremediable. También otro ejemplo podría ser Judas, que Judas nos dice la Biblia, nos indica la Biblia, que él estaba predestinado para perdición. Seguimos en Juan 17, ¿verdad? Que no podemos salir de Juan 17, es demasiado hermoso, demasiado profundo. Hay mucha enseñanza aquí. El versículo que leímos, a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Entonces aquí vemos que el Señor escogió del mundo un grupo selecto para dárselo a su hijo, Yahshua HaMashiach. Vemos aquí otro versículo, ¿verdad? Que es clave, que está en el 12. Dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la escritura.
O sea, que aquí habla de los predestinados para la salvación. En el versículo 6, a los que escogiste del mundo para dármelos. Y también habla de los predestinados para perdición. En el versículo 12 dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Y tenemos predestinados para salvación y predestinados para perdición. ¿Y dónde están entonces los de libre albedrío? Están en el versículo 20. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. O sea, estos son los de libre albedrío, los que han de creer al oír el mensaje de los que fueron escogidos. Entonces, podemos ver claramente que no hay ningún tipo de contradicción ni en este aspecto, pues ni en ningún otro, porque se cumple la escritura para los predestinados y se cumple la escritura para las personas que tienen libre albedrío. Ya no nos peleemos, ¿verdad? No, no caigamos en ese error de considerar que por nuestra experiencia se basa el mundo entero, ¿verdad? Si nosotros fuimos predestinados, gloria a Yahweh. Si nosotros tuvimos esa opción de elegir y elegimos a Yahweh, gloria a su nombre. Solo demos gracias que ninguno que está escuchando esta palabra, ninguno que está en este momento poniendo atención a esta enseñanza, ha sido predestinado para perdición. ¿Cómo lo sabemos? Porque es el Espíritu Santo el que te ha hecho buscar este mensaje. Bueno, y como les decía, que esta enseñanza está comprendida dentro de una enseñanza mayor. Cuando yo pude entender esta realidad y me di cuenta de que los pleitos entre las personas que viven una vida espiritual son absurdos, se abrió mi entendimiento. Pude entender la multiforme gracia de Yahweh, que Yahweh, Él es el mismo, ¿verdad? Hoy y siempre. Sin embargo, Él tiene un plan diferente para cada persona. Él tiene, Él ama la diversidad. Vemos que Él ha creado un mundo con una infinidad de colores, con una infinidad de sabores, de aromas, de texturas, tanta variedad, tanta diferencia, tanta opción que tenemos. Es ejemplo de su multiforme gracia en lo que es la predestinación y el libre albedrío. Es un pequeño ejemplo del tema mayor del que les hablaba, que es la multiforme gracia. Esa la encontramos aquí en Primera Pedro, Primera Pedro capítulo 4, en el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí vamos a seguir leyendo el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos claramente ejemplificada la multiforme gracia de Dios. A algunos, como vemos, les da un don, a otros les da un don diferente. Algunos predican, otros enseñan, otros cantan, otros danzan. Hay muchos otros dones. El don de la hospitalidad, por ejemplo. Hay personas que tienen este don. El don de sanidad.
Hay una gran cantidad de dones. eh, no nos podemos solo centrar, ¿verdad?, en el don de sanidad, que es el que a todos nos encanta, ¿verdad? Queremos hacer sanidades milagrosas. Pero, por ejemplo, está el don de poder compartir, el don de darle, pues, qué sé yo, un pedazo de pan a alguien que lo necesite, el don de tener un corazón puro ante los ojos del Señor, el don de dar palabra, el don de dar consolación. Son dones diferentes que cada quien tiene de acuerdo con la multiforme gracia. Entonces, no pensemos en que hay contradicciones. Pensemos que el Señor, nuestro Dios, el creador del universo, tiene esta multiforme gracia que tiene un trato diferente para cada persona, pero al mismo tiempo, Él ama a todos por igual. Pues ese es el tema del día de hoy. Un ejemplo de una situación que a primera vista parece contradictoria, que provoca a veces pleitos y discusiones en el pueblo del Señor y que sin embargo nos indica que ambas posturas están correctas. Este es un ejemplo de la multiforme gracia del Señor, así que no nos enfoquemos en que la Biblia tiene contradicciones o que porque en un lado dice una cosa y que porque en el otro lado dice otra. Debemos aplicar el pensamiento espiritual y debemos entender que en diferentes circunstancias la gracia del Señor se manifiesta en formas diferentes, pero que Dios ama a todos sus hijos y a todos sus hijos, pues obviamente los disciplina. Pues así es, este es el tema del día de hoy. Espero realmente que les sirva, que haya abierto su mente en poder determinar en cada situación la multiforme gracia del Señor, su gran amor y su increíble sabiduría, su sabiduría que para nosotros es imposible de entender. Debemos confiar en el amor del Señor, entender que el Señor jamás es injusto y que el Señor nos ama a todos. Bendiciones, hermanos. Hoy es marzo 16, año del Señor 2018. Y pues que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios, sus peticiones de oración y si desean suscribirse, pues adelante. Gracias. Hasta luego.